una ni. Ey, ey, ay mami, tú estás para mí. Sin piedad vamos a romperla. Y te lo hice de amor. Un novio es tu amor. Se acabó, se acabó. No digas otra, vamos a vacilar. Yo creo que es eso, es como que la letra incluso habla de una chica que el novio es un bobo porque está con la persona equivocada, como a muchas personas les pasa en la vida, y escuchando esta canción se olvidó de todo, lo dejó todo atrás y literal dijo, ¿sabes qué? Hoy nada importa. O sea, hoy yo me voy a concentrar en mí, todos los problemas se van y yo quiero bailar, ¿me entiendes? Cuando nos juntamos con Nano, yo le dije, mira, necesitamos algo que la pista nomás tiene que hablar. O sea, pasamos la pista nomás y la gente empiezan a bailar. Yo te diría que una de mis más grandes inspiraciones a nivel de producción y de filosofía es el mismo Rick Rubin, pues. ¿Sabes? Incluso con la frase esta, nunca dejes que el concepto te limite. Tal cual, no tomarse las cosas tan hardcore, dejar que la música te guíe. La misma canción te dice, ya estoy lista. Dale otra vez que venimos de nuevo. Para mí este tema es como Caribe, pero es medio experimental, ¿sabes? Tiene una fusión, o sea, Claro. tenemos incluso sonidos que capaz no serán muy comunes de este género. Una guitarrita, ahí. Y esta que hasta me inspiré como en la cumbia. Claro, eso es lo que me mató. Él lo iba a sacar. Yo le dije, no tenemos que sacar eso. Sí, eso fue muy bueno. Sí. Lo que lo hace sentir como que tú quieres avanzar, hablando ya a nivel musical, es la instrumentación, o sea, el feeling que te da. Porque me parece fresco, porque no hay muchos elementos, aunque pareciera que sí, no hay muchos elementos. Ya con esto está la canción. El bajo, la guitarrita, la percusión y bueno, la batería, Nano metiéndose ahí. 1 o 2 semanas antes de yo verme con la persona, yo le mando como un brief creativo que yo hice, donde le pregunto, mira, no sé, dime cómo te defines tú como persona, dime tus influencias, dime qué música escuchaste cuando estaba chico, qué fue lo que te inspiró, te influenció. Y por ahí como que me permite a mí en menos de, no sé, 2 minutos, que leo yo el brief después de que lo llenan, me permite a mí tener la información de que 10, 15 años de la persona, prácticamente de todos sus gustos, ¿me entiendes? Para mí antes de ese primer encuentro ya yo tengo que saber de la persona. Y si no es en ese primer encuentro, al menos en ese primer encuentro yo preguntarle y saber, hey, ¿qué onda? ¿Qué te gusta? Incluso cómo te sientes, ¿para qué estás? ¿Me entiendes? Porque puede pasar que quizá uno dice, mira, listo, nada, nomás un tema súper activo que sea para pasarla bien, una rumba, para distraernos, olvidarnos de todo lo que está pasando en el mundo. Y capaz el chabón llega con el corazón roto, pues, no sé, le pasó algo. ¿Con qué ganas va a querer hacer un tema para morirse de la risa y bailar y cantar? Entonces yo me intereso un toque en eso, en saber cómo se siente la persona al momento para que fluya naturalmente acorde a esa energía, a esas emociones, la música, pues. Entonces prácticamente a mí me gusta eso, pues antes de trabajar, fíjate que no te nombré género, no te nombré plugin, no te nombré, sí, que uso este programa, no. A mí me gusta conectarme con la persona primero y lo demás ya fluye. I was like, yo, ¿por qué me mandó eso? Porque es la primera vez que estoy trabajando con un productor que me está mandando un brief o preguntarme qué artista a mí me gusta, ¿entendés? Claro. Le dije, pero es muy raro el chabón. Y luego me di cuenta que no, que él quería saber primero lo que me gustaba a mí. Claro. No es que llegamos y decimos, bueno, vamos a hacer un tema y lo hacemos y listo. Sí, lo hacemos como yo diga, porque Claro. yo soy el productor y a juro tiene que... No, o sea, let me know you, ¿me entiendes? Entonces yo me acuerdo que le dije, bueno, hoy nos vamos a ver, a hablar, pues, a conocernos un toque, a ver qué onda, pues. Y yo una o 2 semanas antes me acuerdo que le había mandado el brief, donde le preguntaba todas sus influencias, etc. Y ya yo lo había leído. Y cuando llegó él, llegó tarde, me acuerdo. Le dije, bro, que quería que sea, no sé, a las 5 de la tarde o a las 6, una cosa así, 1 hora tarde, algo así. Y yo dije, y tenía 3 horas. Y dije, bueno, en 3 horas vamos a ver qué onda. Y hablamos como media hora y fue bueno, bro, mira, yo estaba haciendo este beat antes de que llegara, como llegaste tarde, aproveché el tiempo. Claro. Y literal, creo que lo que tenía era como que, no sé, era que sí esto, ¿sabes? Ahí. Y le dije, bueno, mira, y me monté aquí y le puse como un kick.
me acuerdo, algo así. Y bueno, ya, bastó y sobró. Fue como que Astro dijo, bueno, pero no íbamos a hablar. Bueno, terminamos hablando y haciendo el tema a la vez y en Claro. menos de una hora ya habíamos hecho prácticamente el tema. O sea, lo que me llamó la atención fue que Astro apenas le puse el tema, una vez cantó... Y él me dice, me gusta eso. Bueno, lo mandamos, Leo, entonces. Pero literal, o sea, fue muy rápido, fue tan único que dije, bro, me siento tan identificado con el tema. Incluso tenemos batería, tenemos cosas que yo como baterista me sentí súper identificado con eso y dije, ¿sabes qué? Vamos a sacar este tema los dos. O sea, que sea Astro y Nano. Mis temas no son todos, o sea, en español nomás, porque yo hago una mezcla de español, inglés, francés y creol, que es mi idioma. Antes escribía mucho porque tenía tiempo, pero hoy en día me siento más libre haciendo freestyle. O sea, capaz que llego en el estudio, tengo la melodía, todo eso, y nada, hago un freestyle con lo que tengo ahí en la cabeza. Y luego lo pules, Claro, ¿no? Luego lo mejoras. Claro, de ahí y lo voy escribiendo. También a veces le digo, no me acuerdo de lo que dije. Y yo siempre estoy grabando, así Claro. que Y ahí nada. capaz lo tenemos. A mí me pasa algo similar. Yo tengo una temporada haciendo beats e instrumentales desde cero con el artista, ¿sabes? Necesito de cierta forma esa energía de la otra persona como para poder crear algo fresco, ¿me entiendes? Porque si no, estoy yo en mi mente y yo sé que va a ser mi música, ¿me entiendes? Pero como productor es mi filosofía, pues yo me debo al artista y tengo que como que de cierta forma complementarlo, ¿sabes? Otra cosa que él siempre te pregunta, o sea, tipo, mira, para mí, me dice, para mí, si hacemos eso así, estaría mejor. Pero si quieres, así me dice, si quieres, si no, hacemos lo que tú quieres. Bueno, le digo, bueno, a ver, escuchamos primero y lo hacemos. Y nada, Fluye. Fluye. Exacto. Para mí es eso, que fluya, porque, o sea, no me gusta como que voy a hacer algo contigo, pero al final lo voy a terminar haciendo a mi manera. Claro. No te dan ganas, ¿me entiendes? Obvio. Al final es eso, es colaboración. Colaboración. Para mí la música es eso. Por eso mis producciones no se parecen tanto entre sí. Cada producción es bastante diferente. ¿Sabes? Se parecen las producciones que tengo con el mismo artista, quizás. Pero un artista con otro podrías decir como que, what? O sea, los sonidos capaz se parecen porque es el mismo productor, pero son dos cosas totalmente diferentes. Siempre aprendo muchísimo de los artistas. Pues. Para mí, y como le digo siempre, la música es como el aire. O sea que nadie puede vivir sin aire. Y yo si no puedo vivir sin música. Me muero. Yo me muero. Sí, se siente raro. Yo creo que a todo el mundo, para todo el mundo la música es algo a mayor o menor espacio en su vida ocupará, pero sí es algo como esencial, pues. ¿Sabes? Algo que uno lo siente. La música o el arte en general, porque para mí es eso. Capaz no eres músico, pero lo que tú creas te llena tanto y es como tu propósito que tú dices, ok, sí. Bueno, me levanto hoy de la cama feliz porque voy a hacer esto, ¿me entiendes? Lo más único acá, y es algo que creo que primera vez que lo hice después de mucho tiempo, fue meterle estos fills de batería que son bien como latinos en la mitad, como esto que está acá, ¿sabes? La mueve en esa pista. O sea, meterle ese elemento orgánico, que es una persona tocando una batería en combinación con un elemento más electrónico como el beat. A romperla y todo diciendo. Tengo como un brass, esto. Que al final, ¿qué está haciendo? La misma nota, pero un ritmo. Es percusión, ¿sabes? Todo es percusión, o sea, es muy tribal. El bajo es lo único que le da como la melodía al tema. Y el resto es puro ritmo. Ahí está. Too much. Lo más único para mí es eso. Nuestro origen y nuestra cultura similar, que es más enfocada en el ritmo que otra cosa, ¿me entiendes? Ahí es donde para mí está la identidad de este tema, pues. Y bueno, una que otra cosa atmosférica rara que siempre me gusta meterle a las producciones. Eso sí podría decir que es constante. Uno que otro reverb por ahí extraño, pero eso es lo que te mete en una, pues. Así que, nada. Yeah. Nah, no. Let's go.
Hola, mujer tan bella, dime qué pasa, ¿por qué estás sola? Con ese flow muy criminal, dale mamacita, wine tu cintura. Dice que no quiere nada, nada, nada. Oh shit.